Gloria a Dios. Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga abundantemente. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga siempre de ustedes misericordia. Y que el Señor siempre los llene de paz. ¿Cuántos quieren eso de parte de Dios? Levante la mano derecha conmigo, cierre sus ojos un momento y háblele con el Padre que vive entre gloria, entre querubines, entre serafines. Hable con el Padre que habita en luz inaccesible. Hable con el Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza, no hay variación. El que es por los siglos de los siglos, el que tiene de nosotros misericordia cada mañana. Alce sus manos y muévalas delante de Dios y dígale: Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu espíritu, porque todo lo que hay dentro de mí cada día necesita ser cambiado y renovado conforme a la imagen del que nos creó, porque cada día anhelo más de tus misericordias, porque cada día quiero estar saciado de ti, cada día quiero tener mi boca llena de ti, para que mi boca cante tus alabanzas, para que mi boca entone, Señor, los salmos a tu nombre, para que mi vida, Señor, refleje la maravillosa presencia tuya. Señor, tomamos por la fe este tiempo de estudio de tu palabra, este tiempo de conocer tu corazón, y te pido, Señor, que en medio de la charla, del diálogo, de la lectura, del estudio, tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, y que tú, Señor, vayas haciendo en nosotros maravillas, milagros, prodigios, señales. Derrama el fuego de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Haznos arder en el fuego de tu Espíritu, Señor. Tomamos el control de los aires, tomamos el control del ambiente por el poder de la palabra de Cristo, y declaramos en el nombre de Jesús que todo principado y toda potestad está atada en el nombre de Jesús, está desautorizado en el nombre de Jesús, y tú, Señor, traes tu libertad sobre nosotros. Señor, queremos adorarte en espíritu y verdad, queremos entregar nuestra vida por completo. Mi Rey, este lugar es tuyo, ha sido consagrado para ti, pero todas las casas que están alrededor, todas las cuadras que están alrededor, todos los barrios que están alrededor, también son tuyos, Señor. Te pertenecen, Señor. Tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pues tú la fundaste, tú la afirmaste, tú le colocaste, Señor, las bases para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso oramos por todas las familias alrededor de estas cuadras, para que seas tú tocando sus corazones con la palabra, para que sean, Señor, sensibles a tu voz, y para que escuchen el llamado, Señor, el llamado que tú le haces antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, antes de que aparezca la señal en los cielos, antes de que venga el sonar de la trompeta, antes de que tú nos llames con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que nos lleves a encontrarnos contigo, Señor, en los cielos. Señor, danos el poder y la fuerza para darte a conocer a todos los que están apartados de ti, Señor. Que ese sea nuestro propósito de saber de la Biblia, que ese sea nuestro propósito de conocerte a ti, Señor. Darte a conocer al perdido, darte a conocer a la mujer, al hombre, al joven, al niño, y que nosotros cumplamos con la palabra que nos has encomendado, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, y que les enseñemos todas las cosas que tú nos has mandado.
para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria tuya, como las aguas cubren el mar. Y la iglesia dice, amén. Aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Aleluya. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? ¿A cuánto le gusta orar? ¿A cuánto le gusta orar? A ver, vamos a ver si es verdad. ¿Cuánto tiempo ora al día? Se acabaron los amenes. ¿A cuánto le gusta orar? Ay, cambió la mente de una vez. ¿Saben qué es orar? Esa es una definición muy sencilla, ¿sí? Muy básica. Es una definición que nos limita solo al acto de hablar, ¿sí? Hablar con Dios. Debería ser mejor conversar con Dios. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Y qué es conversar? Conversar es pasar tiempo con alguien para intercambiar ideas, para intercambiar comunicación. No es solo hablar. Nosotros hablamos mucho y dejamos hablar a Dios poco. Y Dios quiere hablarnos. Dígale que tiene a su lado, Dios quiere hablarte. Dígale que tiene a su otro lado, dígale, Dios quiere hablarte. Ahora, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de uno de las verdades más difíciles de comprender. Dios es incomprensible. Dios se hace conocer y Dios nos ha revelado de Él lo que nosotros podemos comprender de Él, pero Dios es incomprensible porque Dios es enorme, Dios es grandísimo. Diga, Dios es grande. No, dígalo con ganas, diga, Dios es grande. Diga, Dios es grande. Más grande que mi problema. Más grande que mi enfermedad. Más grande que mi escasez. Diga, Dios es grande. Hay un coro que habla de eso, ¿cierto? Y hablamos de lo ancho de Dios, de lo alto de Dios, de lo profundo de Dios. Pero cuando tenemos problemas, se nos olvida el tamaño de Dios. Se nos olvida quién es Él. Quiero que empecemos con un texto de la palabra que está en Éxodo capítulo número 20. Hoy quiero tratar, ya ahorita les voy a hablar un poquitico de mí, aunque a mí no me gusta hablar de mí, me gusta hablar del Señor Jesucristo, porque Él es el único que vale la pena en este lugar. Nadie más vale la pena, solo Jesús. Jesucristo es el Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, y de Él es que nosotros debemos hablar todo el tiempo. Si usted ha de hablar de alguien, hable de Jesús. Si usted quiere dar a conocer algo de alguien, dé a conocer las verdades de Jesús. Si usted quiere impresionar a alguien con lo que usted sabe, impresiónelo con lo que sabe de Jesús. En otras palabras, todo el tiempo hable de Jesús. Hable de Él, hable de Él, hable de Él. La gente necesita escucharlo. Éxodo capítulo número 20, versículo número 18. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la existencia de Dios y por lo tanto vamos a hablar de la esencia de Dios, de quién es Dios para nosotros. Yo deseo que en estas 4 horas y media usted pueda, no hay almuerzo, estamos en ayuno, a mí me dijeron que me viniera en ayuno porque yo me vengo a santificar. ¿Cuántos se vinieron en ayuno hoy? Ay, sangre de Cristo Jesús. Y con ese olor corto que viene atrás, ¿no? Tienen la tentación cerquita, ¿no? Veo que ahorita van a empezar todos. Ay, ¿cuándo acabará el predicado? Éxodo capítulo 20, verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no me hable Dios. Subraya esa frase en su Biblia física.
Bueno, en la digital también se puede, pero yo prefiero la física todavía. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarles Dios vino, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esta experiencia nos hace notar que los seres humanos no estamos preparados para conocer todo lo que Dios quiere revelarnos de Él. Nosotros los seres humanos temblamos ante la posibilidad de conocer totalmente a Dios. Es más, preferimos siempre que Dios nos envíe mensajes, que Dios nos envíe razones, que Dios nos hable a través de otros, porque queremos o preferimos que otros se expongan a la gloria de Dios y me traiga un mensaje, pero no que yo me exponga, porque eso trae cambios a nuestra manera de vivir. ¿Quién es Dios? ¿Cómo podremos nosotros definir a Dios? Una palabra no define completamente a una persona. Yo me llamo Ricardo Magno. Y ese magno lo tengo que decir siempre en el idioma original que lo escribió mi papá, que es en griego, porque en español la palabra magno significa el grande. Entonces yo no me puedo presentar así, porque dirían: ¿y este qué se cree? ¿Cómo es posible que se presente como Ricardo el Grande? Eso si acaso un rey por allá de Alemania del siglo IX, siglo X. No. ¿Usted cómo se va a presentar así? Un nombre no define lo que una persona es. No hace conocer todo lo que una persona es. Ahora tampoco lo que uno hace. Entonces, el pastor Robinson, que lo conozco desde hace muchos años, muy buen estudiante del seminario bíblico, excelente. No me ponga a escoger entre la pastora Yajaira y su merced, los dos son excelentes, ¿sí? No puedo decir porque aquí tenemos problemas, ¿no? Es muy juiciosa la pastora. Bueno, y Karen también la conozco en el seminario, muy juiciosa también. Pero él me presenta como director del seminario bíblico. Y eso es lo que yo hago. Dirijo el seminario bíblico, dirijo la institución de educación teológica del Centro Cristiano en Cúcuta y de Asamblea de Dios en Norte de Santander, y también soy pastor de una congregación, y también soy maestro de seminario bíblico, y también soy consejero, y también soy administrador financiero y de sistemas, y también soy magíster en educación, y también soy magíster en teología práctica, y soy licenciado en Biblia y teología. ¿Y de eso de qué sirve? Dígame, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Más responsabilidad, más trabajo, más carga, más compromiso con el Señor y con su obra. Entonces, lo que uno hace tampoco define todo lo que uno es. Entonces, si hablamos de Dios por lo que hace, ¿qué es lo que la gente hace normalmente cuando le preguntan a la persona acerca de Dios? Dice: dígame, presénteme a Dios, hábleme de Dios. Entonces la gente habla de lo que Él hace. ¿Y qué hace Dios? Dios hace milagros. Y por eso cuando se hacen campañas de poder, la gente quiere venir, la gente va más, ¿cierto? Y usted ha visto esas super campañas que pasan por televisión, en donde se ofrecen milagros y sanidad. Dios es el sanador, Dios sana tu enfermedad, Dios sana tu dolencia. Y obvio, como la EPS no lo cuida uno bien, pues uno recurre a Dios, y Dios es nuestro sanador. ¿Alguien cree que Dios es sanador o no lo cree? Y si no lo cree, va a recibir milagro en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque Él sana, Él puede sanar, pero eso no es lo único que Él es. Él no es sanador. Ahora, también hablamos de que Él es todopoderoso. Y hablamos de todopoderoso porque Dios lo puede hacer todo. El Dios es creador, sabe crear cosas de la nada, sabe crear cosas nuevas, sabe con su poder crear vida.
sabe con su poder transformar las cosas y las creó con su palabra. Ni siquiera las tuvo que crear con fuerza. Por lo menos nosotros. Ahora yo estoy cambiando, voy a cambiar la cabina de la batería de la congregación, entonces me estoy inspirando en este diseño. Y yo empecé a tocar a ver qué materiales de tal, por acá, tal. Pero yo tengo que poner fuerza para hacer eso. Tengo que saber de metalurgia para poder cortar bien los tubos, escoger bien el tubo, hacer los ángulos correctos. Tengo que saber de soldadura, si hay que hacer puntos de soldadura. Si hay madera, tengo que saber cortar madera, escoger la madera. Tengo que saber pintura. Oye, tengo que saber muchas cosas para hacer eso. Ni decir del vidrio. ¿Cómo lo voy a hacer? No, prefiero comprarlo. ¿Cierto? Pero Dios no necesita usar fuerza para hacer eso. Él solo necesita decirlo. Él solo necesita hablarlo. Por eso creemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios, por la palabra de su poder. Y esto quiere decir que Dios es todopoderoso, pero no necesita usar fuerza. No necesita usar la fuerza bruta. ¿Sí? Porque hay una gran diferencia entre tener fuerza bruta o ser una bruta con fuerza. ¿Cierto? Hay una gran diferencia. ¿Cierto? Entonces Dios no necesita, Dios se sienta en su trono y dice, voy a hacer una tribu. O sea, me tengo que poner a cortar madera, tengo que empezar a lijar, no. Él dice que sea una tribu. Y la tribu existe. Inmediatamente. Eso es todo poder. Eso es tener el poder completo. Pero Dios no es solamente fuerza, porque Dios no es como un superhéroe que tiene muchísima fuerza y que es capaz de hacer muchísimas cosas. No. Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. A Dios nadie le ha enseñado jamás. Dios no necesitó que yo le diga lo que me está pasando. Él ya lo sabe. La situación con la que usted llegó en esta mañana, la situación con la que usted se acostó y posiblemente también se despertó con esa misma situación, porque rara vez se nos solucionan las cosas de la noche a la mañana, ¿cierto? Muy rara vez. Uno ve que en la noche se acostó con un problema y en la mañana se levantó y ya desapareció el problema. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante la mano. Allá hay un joven, ay, qué bendición, ahorita nos dice cuál es el secreto. ¿Cuál es ese secreto? Para que en la noche nos acostemos con un problema, ¿no? Y en la mañana, oye, desapareció el problema. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! No, Dios lo sabe todo. Yo no tengo que contárselo. Apenas yo me levanto, abro los ojotes que Dios me dio, Él ya sabe que me levanté con la misma preocupación con la que me acosté. ¿Cuál es la preocupación? Hay tantas, ¿sí? Ponga con su mano derecha cuántas preocupaciones tiene. A ver, ponga con los dedos. Uy, allá le faltaron manos. Mire, las dos manos llenas. Uy, hay bastante preocupación. Qué bueno que hubiera sido así, ¿cierto? Pero no lo es. Porque estamos en este mundo que trae tanto problema, que trae tanta dificultad, que trae tanta lucha. Y sabe que gran parte de los desánimos de los cristianos no es por Dios, sino por los problemas. Gran parte de los cristianos dejan de honrar a Dios, dejan de buscar a Dios, dejan de ser fieles a Dios por los problemas. Y uno se pregunta, y hágase esta pregunta grande en su mente, y escriba esta pregunta con letras grandes, como Pablo dice a los de Galacia. ¿Por qué si Dios es el único que me puede ayudar a solucionar los problemas, lo abandono cuando tengo problemas? ¿No es un contrasentido? ¿No es una paradoja? Como yo soy pastor, pues yo entiendo eso. Cuando alguien tiene un problema y se empieza a alejar de Dios y uno va y lo busca, porque eso es lo que tenemos que hacer los pastores, ¿cierto? Ir a buscar a la oveja perdida, descarriada, golpeada, magullada, hasta mordida. A veces nos toca agarrar a personas incompletas, ¿no? Porque el lobo vive, les quitó un pedazo de vida. Y uno les pregunta, ¿pero por qué se alejó de Dios? ¿Por qué tomó la decisión de dejar que el mundo lo volviera a traer? Y la respuesta del 90.99% de las personas es que tenía muchos problemas, es que tenía muchas situaciones que no lograba solucionar y me cansé, me desanimé. Y ahí entonces yo me hago la pregunta,
Si Dios es el único que sabe cómo solucionar mis problemas, si Dios es el único que tiene el poder para solucionar mis problemas, si Dios es el único que tiene la sabiduría para darme a mí la solución a mi problema, ¿cómo un problema me aleja de la fuente de la solución? Eso es lo que Satanás busca hacer en la mente humana: confundirle su mente, confundirle su pensamiento, traerle pensamiento de derrota, traerle pensamiento de frustración, para que se aleje de la fuente de la solución. Dios puede cambiar nuestra vida, Dios sabe cambiar nuestra vida, y Dios quiere cambiar nuestra vida completamente. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos aplauden a Dios porque Él quiere hacer eso en nosotros? Aleluya. Ahora volvamos al texto. Este pueblo se está encontrando con un Dios que ellos tienen idea de Él, pero no lo conocen totalmente. Si usted lee en Éxodo 19, y esta va a ser como mi base para hablar de Dios, y luego vamos a hablar de algunas cosas teológicas de Dios. Éxodo 19, versículo número 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Yo quiero que usted combine este verso 3, y Moisés subió a Dios, con el versículo número 20 del capítulo 20. Moisés respondió: pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios. ¿Sí están notando la diferencia? En el versículo número 3 dice que Moisés subió ¿a quién? No subió al monte solamente. Y esta es una de las razones por las que nuestra vida espiritual no crece. Esta es una de las razones por las que nosotros no tenemos comprensión y conocimiento de Dios, porque nosotros vamos a lugares en lugar de ir a Dios directamente. Porque nosotros creemos que Dios está en lugares. Hay lugares consagrados para Dios, como este precioso templo. Este santuario está consagrado para las cosas de Dios. Y aquí Dios se mueve, y aquí Dios opera, y aquí Dios obra, y aquí Dios sana, y aquí Dios recibe la adoración de los que cantan con estos instrumentos y hacen música. Pero Dios nunca estará encerrado en un templo. Dios siempre quiere estar en un corazón. ¿Cuántos quieren tener su corazón lleno de Dios? Pero ¿cuántas veces usted sube a Dios? Porque creo, yo no soy experto aquí en el lugar, pero creo que aquí abajo hay aquí termina una bajadita, ¿cierto? Y se conecta ya con el anillo vial, como ahora por Villasilvania más o menos. Bueno, hay que bajar. El que vive por allá abajo, cuando se va, viene para acá, ¿qué tiene que decir? Voy a subir al templo. ¿Sí? Los que viven por allí, que es más antiguo, dicen voy a bajar al templo. ¿Sí? Porque está hablando de un lugar de encuentro. Pero cuando usted ora, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted adora en espíritu y verdad, cuando usted habla de Dios todo el tiempo y su boca está llena del conocimiento de la gloria de Dios, usted está demostrando que usted subió a Dios, que usted tuvo comunión con Él, que usted lo conoce, que usted sabe quién es Él, que usted está entendiendo quién es Dios para usted, no lo que hace solamente. Por eso quiero que conecte esos dos versos. Moisés sube a Dios. Pero mire la frase que dice Moisés, es poderosa en el verso 20. No teman, porque para probarles vino Dios. Ahora, ¿por qué hago referencia como a la dirección? Porque Dios habita en luz inaccesible, o sea, Él está más alto de lo que nosotros podemos imaginar. Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Entonces estamos en distancias diferentísimas.
nosotros estamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente santo y nosotros somos totalmente pecadores. Entonces tenía que hacerse una conexión, tenía que venir un mediador, tenía que venir un puente, tenía que haber una conexión. Entonces Dios desciende, Dios viene para llevarnos, porque solo no podemos ir. ¿Sabe usted que no hay sino un solo camino para llegar a Dios? No hay más de un camino. Así como se acuñó la frase que todos los caminos conducen a Roma, porque los romanos hicieron carreteras por todo el vasto imperio que ellos conquistaron y mataron millones de personas, y entonces acuñaron la frase todos los caminos conducen a Roma. También el ser humano se aprovecha de eso para decir que todas las religiones conducen a Dios, y resulta que no, que para llegar a Dios solo hay un camino. Para llegar a Dios solamente hay una verdad, y para llegar a Dios solamente hay una forma de vivir que nos lleva directamente a Dios. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Ahora escuche cómo enlaza esto. Para llegar a Dios debemos vivir como ¿quién? La única vida que merece la pena imitarse es la vida de ¿quién? La única verdad que merece la pena creer es la verdad de ¿quién? Y el único camino que merece ser caminado, transitado, es el camino de ¿quién? Entonces, esto quiere decir que Dios siempre ha querido venir a llevarnos a Él. No invitarnos a ir como que no tenemos cómo saber el camino, como una brújula. Cuando usted toma una brújula es porque usted quiere encontrar el norte y usted quiere encontrar el camino, pero resulta que si usted no lo conoce, usted se puede perder igual con brújula y todo. Dios no nos invita a ir a Él por nuestros propios medios. Dios no nos invita a conocerlo a Él por nuestra propia razón. Dios no nos invita a conocerlo a Él simplemente porque la religión nos lleva a Dios. No, de ninguna manera. Dios viene para llevarnos a Él, para presentarnos delante de Él. Dios descendió para que nosotros pudiéramos saber cómo llegar a Él. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Dios está tan cerca de nosotros que nosotros lo pudiésemos tocar. Pero ¿por qué si Dios no es materia? Dios no es físico. Dios no es materia. ¿Y acaso Cristo no le dijo a el que no creía, a Tomás, no le dijo, mete tu mano, mete tu mano? Si ustedes tuvieran a Jesús acá mismo, ¿ustedes qué actitud tendrían en un culto? Como me dijeron que no era un culto, yo pregunto para que me respondan, porque yo hago preguntas fáciles. ¿Cierto, pastor? Yo en el seminario siempre hago preguntas fáciles, ¿cierto? ¿Cierto, Karen, que yo hago preguntas facilitas? Tomás no estuvo presente cuando Jesús se le reveló, ¿cierto? Y Tomás dijo, si yo no toco, lo único que se puede tocar es la materia, ¿sí? En cualquiera de sus estados, ¿sí? Si yo no toco, yo no creo. Si a mí no me deja ver que Él tiene cuerpo, porque yo lo vi comer, porque yo lo vi caminar, porque yo lo vi dormir, si yo me quedé mirándolo y yo lo veía dormir, decía, qué bello mi Señor Jesús. ¿Cómo duerme de lindo? Duerme como Dios. Pues era Dios, Tomás era Dios, hecho hombre, porque Dios descendió a nosotros. Dios vino a nosotros. Y quiero que usted
se le emociona el corazón. Dios vino a nosotros. Nosotros no estamos yendo a Dios, Dios está viniendo a nosotros. Es más, ni siquiera nos vamos a ir solos. Él va a venir a arrebatarnos y a llevarnos para estar para siempre con Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Él viene por nosotros, Él está descendiendo por nosotros. Pero ¿cuál es el problema? El problema es lo que nosotros pensamos de Dios. Y el problema es la idea tan abstracta que tenemos de Dios. Ese es el problema. Que nosotros vemos a Dios como alguien que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede sentir, que no puede estar. Y ese es el problema de la vida cristiana con respecto a Dios, que pensamos en Dios como un pensamiento. Entonces creemos que Dios es solamente el momento en que yo me arrodillo y me pongo a hablar con Él. Y hablo, no sé, 15 minutos, algunos son capaces de orarme. Yo hago la prueba a veces en el culto. Yo soy pastor de una congregación, por lo tanto me gusta que la congregación ore. Yo digo, vamos a arrodillarnos a orar. Hay algunos que ni con una M60 se arrodillan a orar. O sea, si uno tuviera una M60 colgada del techo con un rayo láser apuntándole, ¿no se está arrodillando? No, ni con eso. Dios mío, cosa tremenda. Un momento. Yo me arrodillo, yo me meto con Dios y empiezo a hablar con Él y decir, Señor, háblame, habla mi corazón, muéstrame lo que tú quieras mostrarme. Empiezo a hablar con Él y el Señor me habla y me dice, mira mi pueblo. Entonces yo por debajo abro un ojito por el rabito del ojo y veo allá a dos mujeres hablando, y miro por el otro lado y veo al pianista hablando. Y veo por el otro lado y veo a una persona que acabó de entrar mirando. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto tener comunión con Dios? Y comunión tiene que ver con comunicación. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto pasar mucho tiempo de rodillas delante del Rey? A mí alguien me preguntó un día, si a usted lo dejaran estar delante de la reina Isabel, que ya murió, ¿usted qué actitud tendría delante de la reina? Y yo me puse a mirar un video y me busqué en YouTube un video, cómo tratan los subalternos a la reina. Y resulta que los subalternos a la reina todo el tiempo se están agachando, no la miran a la cara, están ahí cerca pero no tan cerca, es como con un respeto por lo que representa ser una reina, imagínense. Y nosotros estamos delante del único rey. Nosotros llegamos al templo donde nos reunimos a encontrarnos con el único rey, porque no hay otro fuera de él. Él es único, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alguien lo alaba en esta mañana, alguien lo exalta, al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores. Y nos pasa lo de los discípulos en Getsemaní. Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Jesús sentía una angustia profunda. Y le dijo, quédense acá conmigo y oren mientras yo voy y hablo con mi Padre. Y se arrojó como tiro de una piedra. No sé cuántos brazos podría tener Jesús para tirar una piedra, para calcular la distancia, ¿no? Pueden ser 30 metros, 50 metros, media cuadra. Y se arrodilló a orar. Y solo le decía a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento tan grande que voy a tener. Pero no se haga lo que yo estoy sintiendo aquí en mi corazón, sino haz lo que tú has decidido en los cielos eternamente. Papá no respondió, porque Dios, el Dios, nos ha obligado a respondernos todo lo que nosotros preguntamos. Responde cuando quiere, porque es soberano. Así que si Él quiere guardar silencio, puede guardar silencio. Puede decir, ahorita no le voy a responder.
Se levantó y caminó hasta donde estaban los 3 amigos de él. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. ¿Y qué les dice? Dice, ni tan solo una hora. ¿Por qué menciona tiempo? ¿Por qué mencionan 60 minutos que tiene una hora? Las horas siempre han tenido 60 minutos. Antes o después de inventarse el reloj, siempre han tenido una hora 60 minutos. Siempre. Ni tan solo una hora. Ni tan solo, o sea, que eso es lo mínimo. Ni tan solo indica que eso es lo mínimo. Entonces les dice, despiértense y oren para que no entren, porque a la verdad el espíritu está y la carne es. Entonces el problema es la carne, porque el problema, lo que se duerme es la carne, ¿cierto? De cansancio, de pereza, de fatiga. Entonces cuando llegamos a un santuario, cuando llegamos a un templo constituido como un lugar de encuentro para con Dios, entonces lo que me hace no orar es la carne. Lo que me hace no adorar, lo que me hace no exaltar, lo que me hace no cantar con pasión, fuego, y lo que me hace estar desanimado, distraído, desenfocado es la carne. Porque la carne no quiere, la carne siempre querrá estar en enemistad con Dios, porque la carne está contaminada del pecado y Dios quiere limpiar nuestro pecado con su presencia. Él quiere santificarnos. ¿Para qué? Para que todos seamos santos. ¿Y por qué Él quiere que seamos santos? Porque Jesús dijo, sean santos como mi Padre que está en los cielos es santo. ¿Por qué? Porque donde hay santidad, la gloria de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Porque donde hay santidad, Dios tiene el ambiente para manifestarse. Pero donde hay pecado, Él primero tiene que venir a limpiar. Y resulta que limpiar no es fácil, porque limpiar indica que tiene que venir a quitar mobiliario, tiene que venir a quitar costras de contaminación del pecado y de la carne. Entonces por eso Jesús les dice, oiga, despiértense, despiértense. ¿Y sabe por qué la iglesia no está lista para la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Levanta la mano. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Diga conmigo, Maranata, Cristo viene pronto. Pero ¿sabe por qué la gente no cree que Cristo viene pronto? Porque todavía no se han santificado. El que vive santificado anhela que Cristo venga ya, porque es mejor estar con Él que estar en el mundo. Pero el que no sea santificado dice, no, que se demore un poquito, porque yo todavía tengo que vivir, quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de todo, y después sí me pongo a cuenta, y ahí lo va a agarrar y lo va a sorprender como ladrón. Ahí entonces cuando venga el Señor como ladrón, la persona no va a estar lista para irse y estar para siempre con Él. Por eso es tan importante entender la comunión con Dios. Jesús volvió otra vez y se alejó de ellos y volvió a orar. Y le dijo, Padre, si es posible, pásame en esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y una vez más el Padre no respondió, porque el Padre no está obligado a responder cuantas veces nosotros oremos, porque Él se hace desear, porque Él es deseable para nosotros. Él debe ser deseable, así como ustedes ahorita en 45 minutos van a estar deseando el almuerzo con toda la fuerza de su ser. Así tenemos que desear a Dios. Así como el cuerpo se empieza a debilitar cuando ya no tiene calorías, cuando empieza a perder energía. Algunos se ponen hasta tembleco, ¿no? Les tiembla todo. Y dice, ¿por qué está así? Que tengo hambre. ¿Y por qué tiembla? No sé, porque es que tengo mucha hambre. ¿Y qué desea? Desea comer. Desea comer. Y entonces es un bocadillo que le dé calorías, que le dé energía, un pedacito de una breva con arequipe, qué rico. Y siempre comemos veneno, ¿no? Puro azúcar. Pero eso nos da calorías, eso nos da fuerza, eso nos da placer, eso cambia aquí cosas en el cerebro. Por eso nos gusta tanto los dulces, porque nos mata, es lo que nos gusta. Así es con el pecado. Uno sabe que pecar nos lleva a la perdición, que pecar nos lleva a la condenación eterna, que pecar nos lleva a estar alejados de Dios. ¿Y qué es lo que más buscamos? ¿Qué es lo que más busca la carne? El pecado. Lo que nos mata.
es lo que buscamos. En cambio nosotros, cuando somos espirituales, cuando conocemos a Dios, lo que nos da vida y lo que mata la carne, lo que crucifica la carne, es lo que debemos buscar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Den un fuerte aplauso al Señor con toda su fuerza, que se le caliente la mano dándole gloria a Dios. El pueblo no estaba listo para encontrarse con Dios porque no lo habían conocido. Sigamos leyendo el capítulo 19. Versículo 3. Moisés subió a Dios y Dios lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Note, todas las expresiones de comunicación con Dios, o sea, de Dios darse a conocer, siempre incluye instrucciones, siempre incluye palabra, siempre incluye algo que decir. Entonces grábese este axioma: decir algo es muy fácil y tener algo para decir es muy difícil. Y es una cosa impresionante lo que usted entiende cuando quiere conocer a Dios, que cada vez que usted sube a Dios, cada vez que usted vive en su presencia, cada vez que usted reconoce quién es Él para usted, Él siempre le va a dar algo para que le diga a las personas. Él siempre le va a dar un mensaje para que usted dé. Pero cuando uno no pasa tiempo con Dios, cuando Dios no es el lugar habitual en donde yo me muevo, cuando Dios no es mi habitación secreta donde yo paso tiempo con Él, entonces yo no tengo nada para decir. Entonces yo digo cualquier cosa. Y por eso cuando le hablamos a las personas de Dios, cuando nosotros le queremos dar a conocer a alguien de Dios, hablamos más de nosotros que de Dios. Y empezamos a hablar: es que yo era, es que yo no tenía y ahora tengo, es que yo. ¿Y qué importa yo? Lo que importa es Él. Él es el que importa. Entonces es muy diferente decir algo de Dios a tener algo para decir de Dios. Por eso Dios llama a Jehová llama a Moisés al monte y le dice: Moisés, esto es lo que les tienes que decir a mi pueblo. Amados hermanos, estos tiempos son tiempos peligrosos. Estos tiempos son tiempos que deberían llamarnos a la urgencia de meternos más con Dios, porque estamos en días finales, estamos en días escatológicos, estamos en días donde el mundo está cambiando y va a cambiar radicalmente el próximo año, y muchísimas cosas van a cambiar y las naciones se van a confundir y van a venir una cantidad de cosas que van a hacer pensar a los cristianos que desaprovecharon el tiempo de buscar a Dios. Por eso la palabra dice: búsquenme mientras pueda ser hallado, llámenme cuando hay esperanza, porque después ya no habrá. Cuando las cosas sean movidas de su lugar y cuando esta tierra sea estremecida, como se estremece un árbol para que se caiga la fruta, para evitarme la fatiga de subirme y bajarme con la mano, ya no queda igual el árbol, ya no queda igual. Es más, las frutas algunas se magullan porque caen al piso. Así que mi hermano amado, mi hermana amada, subir a Dios es un llamado que Él está haciendo a su santa iglesia, a su verdadera iglesia. Todo aquel que se considere verdadero hijo de Dios necesita meterse en la presencia de Dios profundamente para tener un mensaje de Dios para este tiempo, para las personas. Versículo número 5. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren la diferencia entre lo que Dios quiere hacer en el pueblo a lo que el pueblo quiere que Dios haga con ellos. Dios quiere venir a encontrarse con el pueblo para hablarle cara a cara, para hablarle directamente. Pero para que Dios pueda venir y hablar con el pueblo cara a cara, el pueblo primero tiene que estar
santificarse. Entonces llama a Moisés y le dice: Moisés, esto es lo que le vas a decir a ellos. Si ustedes viven de manera santa, si ustedes viven de la manera que a mí me agrada, entonces ustedes van a ser un reino para mí. Pero un reino de sacerdotes, un reino de gente santa, porque yo fui el que los saqué de la esclavitud de Egipto. Los traje acá como sobre las alas de un águila, los traje rápido, volando. Pero si no se santifican, lo que va a venir sobre ellos es muerte, es condenación. Entonces ahí vemos varias cosas de Dios. La primera, Dios es el que toma la iniciativa de comunicarse con sus hijos. Dios siempre es el que toma la iniciativa de darse a conocer. Dios, para darse a conocer, se revela a nosotros. Puede ser que lo haga a través de una persona. Y qué lindo sería que todos nosotros, los que estamos en esta mañana acá, pudiéramos subir al monte de Dios y pudiéramos estar en una plena comunión con Dios y pudiéramos escuchar las palabras de su boca y pudiéramos escuchar los mensajes que debemos decirle a las personas de nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Nosotros sabemos que dentro de nuestra familia todavía hay gente que está caminando totalmente alejada de Dios. Nosotros sabemos que hay amigos a quienes amamos, amigos que son desde la infancia amigos de nosotros, que sabemos que están esclavos del mundo, del Egipto espiritual que es el mundo y el pecado, y no tenemos nada que decirles, más que vaya a la iglesia. En la iglesia no convierten a nadie, solo se convierte quien conoce a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y luego viene a la iglesia. Porque en la iglesia solo se convierte quien va, porque no sabía, vio luz y entró y dijo: ¿qué es acá? Yo escuché música, pensé que era como algo chévere, y ahí el Espíritu lo agarra. Dice: venga para acá, lo traje con cuerda de amor, y se convierte. Pero por lo general, las personas no se convierten por ir a un templo. Las personas se convierten por conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Cristo entra en sus vidas y los haga nacer de nuevo. Eso es una conversión. Lo demás puede ser un adoctrinamiento, una ideologización cristiana. Pero hay mucha gente que va a templos, pero nunca van a Dios. Se congregan en templos, pero nunca van al monte de Dios. Con Dios no tienen comunión, con Dios no tienen relación, no evidencian el carácter de Dios, no hay amor en ellos, no hay paz en ellos, no hay gozo en ellos, no hay alegría en ellos, no hay utilidad en ellos, no hay bondad en ellos, no hay fidelidad a Dios en ellos, no hay humildad en ellos, no hay dominio propio en ellos, es decir, no hay fruto del Espíritu. Y si no hay fruto del Espíritu, ¿cómo se evidencia que Dios está dentro de esa persona? Si Dios es amor, si Dios es alegre, si Dios es la fuente de la paz, si Dios es útil para nosotros y siempre se muestra útil. Yo soy el que les doy la paz, yo soy el que les abro camino donde no hay, yo soy el que les hago brotar ríos en la soledad. Una vez más yo abriré fuentes donde no hay. Dios se muestra útil para con nosotros. Dios es bondadoso. Dios es la fuente de la bondad. Es tan bueno que nos perdona todos nuestros pecados, que nos limpia todas nuestras rebeliones. Diga conmigo: Dios es bueno todo el tiempo. Pero dígalo con ganas: Dios es bueno todo el tiempo. Dios es generoso, bondadoso. Se dio a sí mismo por nosotros. Entregó a su único Hijo por nosotros, nos dio todo su reino, nos dio todo su ser, se metió dentro de nosotros. Él es generoso. Dios es fiel. Debería gritar amén. Dios es fiel. No puede negarse a sí mismo. Nosotros lo podemos negar, nosotros le podemos fallar, nosotros podemos equivocarnos y extraviarnos, pero Dios jamás va a ir en contra de Él mismo. Él es fiel, Él es fiel, y Él se mantiene fiel a las promesas que le ha dado. Y si Él le prometió algo, Él se lo va a cumplir, porque Él es fiel. Eso nos tiene que hacer crecer a nosotros en conocimiento de Dios.
Eso nos tiene que hacer a nosotros sentir que tenemos que conocer más su corazón, tenemos que entrar más dentro de su vida para que su vida se impregne en la nuestra y nosotros también ser de esa manera, que nosotros también seamos fieles. Dios es humilde, Dios tiene humildad, mansedumbre, Él es manso y humilde de corazón. Él es tan humilde que vino como el Rey eterno que creó los cielos y la tierra, y como no habían hoteles 5 estrellas, entonces nació en un pequeño establo, un pequeño pesebre, una pequeña cabañita para que guardaran ahí algunas cositas. No exigió un lugar de honor, no exigió para su nacimiento un lugar pomposo, un lugar de oro, un lugar de diamantes, un lugar de piedras. No, Él es humilde. Él habita entre los humildes de corazón. Porque Él es humilde. Se hizo pobre, aunque era rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas. Oiga, ¿qué rey es capaz de dejar todo lo que tiene para darle a los que no tienen? Solo nuestro Dios. Den un aplauso al Señor si usted lo puede creer. Fuertes aplausos para Él. Y Dios tiene dominio propio. Dice Lamentaciones, capítulo 3. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad. Amados hermanos, Dios es fiel. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie sea condenado. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene paciencia con nosotros. Él tiene dominio propio. Por un instante dura su ira, pero su misericordia dura todo el tiempo. Él sabe por qué se aira, y es un atributo de Dios que no es fácil de entender, porque pues si les acabo de mencionar tantas cosas hermosas de Dios, desde su amor hasta su generosidad y humildad, ¿por qué Dios se aira? Porque la ira es parte de su justicia y es parte de su santidad. La mejor manera de entender la ira de Dios es entender su honor, es entender el atributo de que Él es santo y no puede mezclarse con el pecado, no puede contaminar su reino, no puede dejar que nada de lo suyo se contamine. Entonces, cuando el ser humano crece en maldad, cuando el ser humano crece en desobediencia, entonces Él debe poner su juicio. Y ese es otro atributo de Dios. El juicio de Dios es justo y es santo. Pero mire lo que dice la palabra. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se deleita en la muerte del pecador. Él tiene dominio propio, ¿sabe? Ha esperado desde la muerte de Cristo, desde la ascensión de Cristo, desde que Cristo retornó al lugar de honor y se sentó a la derecha de Dios Padre y de allí juzga a toda la humanidad. Ha esperado 1993 años de dominio propio. ¿Qué ha hecho la iglesia con Jesucristo? Le ha pisoteado su sangre, ha hecho afrenta al Espíritu de la gracia, se ha olvidado de Él. Los estadios de fútbol abarrotados de gente gritando cualquier cantidad de miles de millones de vulgaridades al mismo tiempo, y pobres árbitros y pobres jugadores cuando patean mal y les gritan una cantidad de cosas exorbitantemente ofensivas, y los templos vacíos. Los restaurantes con colas de gente esperando ir a comerse un pedazo de carne que dice que Argentina, pero Argentina se llamaba la vaca que mataron ese día. Hay que irse a comer un pedazo de chicharrón en aceite de oliva, que para que no haga daño a la salud. Y oliva se llamaba, era la marrana, de donde le sacaron la grasa para fritar ese chicharrón.
abarrotan los centros comerciales, abarrotan los restaurantes, los estadios, los conciertos de esos cantantes que no cantan. Qué paradoja en la vida, que hoy en día los cantantes no cantan. Y la gente va a escuchar a gente que no canta. Y pagan miles por escuchar a gente que no canta, que bostezan. Y botan sonidos raros ahí, pero no cantan. Llenos, abarrotados. La gente queda casi que de hospital psiquiátrico si no pudo entrar a uno de esos lugares. Y a las iglesias vacías. Los corazones de los seres humanos vacíos. Las pilas bautismales vacías. Los lugares de reunión de las casas de oración y grupo bíblico vacíos. Y Dios aún tiene misericordia de nosotros. Porque, por ejemplo, Afganistán sufrió en una semana 2 terremotos. Se han muerto más de 4.500 personas. La primera semana de la guerra entre Israel y ese grupo terrorista, se han más de 2.500 muertos contados. Están debajo de esos escombros, no se saben. Rusia está con ganas de acabar con Ucrania. Los chinos están con ganas de acabar con Taiwán. Los Estados Unidos están con ganas de acabar con el mundo entero. En todos lados guerras, rumores de guerras, en todos lados hambrunas, en la India, hambrunas, sequías. Por allá en Bolivia y Perú, el lago Titicaca se está secando, ríos contaminados como el Ganges en la India. Cada día más maldad, cada día más inmoralidad, cada día más injusticia. Cada día más desorden en la vida. Los niños los tratan como niñas, las niñas los tratan como niños. Todo está en un caos. Dios tiene dominio propio, porque todavía no hemos sido consumidos. Hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en el mar. Hay señales en el corazón del ser humano. El ser humano se está olvidando cada día más y más de Dios. Y la iglesia, bien, gracias. Dormí a los laureles, con perezas, con que no puedo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que pagar, a mí nadie me paga la luz, a mí no me salen billetes en las páginas de la Biblia, yo tengo que salir a trabajar. Qué falta de fe. Dios es nuestro proveedor. Dios no dejará que nos falte nada, porque a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Levante su mano derecha conmigo. Después de estos primeros 45 minutos de hablar de Dios, levántese un momentico de su asiento y con su mano derecha en alto haga una oración por este tiempo, haga una oración por esta ciudad, haga una oración por este barrio, haga una oración por esta comuna, haga una oración por su familia. Mueva sus piernas y mueva sus brazos y levante su voz en oración, levante su voz en clamor. Llame a Dios, dígale a Dios que lo necesita, dígale a Dios que lo anhela, dígale a Dios que usted lo desea, dígale a Dios que usted quiere más de Él. Vamos, quiero escuchar su voz. Si esta iglesia se llama Mueve de Dios, haga que Dios se mueva con su oración en este momento. Haga que Dios se mueva en su corazón. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Ven, Señor, y muévete en nosotros. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder, muévete en nuestra vida, muévete en nuestro corazón, muévete, Señor. Queremos conocerte más, queremos sentir tu presencia, queremos llevar tu gloria a las comunidades, queremos llevar tu gloria a los perdidos, queremos llevar tu presencia al que está angustiado.
al enfermo queremos llevarle sanidad, al endemoniado queremos llevarle libertad. Que el reino de los cielos se manifieste, que el reino de los cielos se haga presente, que el reino de los cielos estremezca nuestra vida, mi Señor. Aleluya. Ven, Señor, y muévete, 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 muévete a mí, Señor. Ven y muévete, Señor. Renueva, Señor, renueva nuestra vida, renueva nuestro corazón, renueva nuestra entrega, renueva nuestra comunión contigo, renueva nuestro conocimiento de ti, renueva nuestro amor por la palabra, renueva nuestro amor por la oración, renueva nuestro amor por la santidad, renueva nuestro amor por el evangelismo, renueva nuestro amor por el discipulado, renueva nuestro amor por las misiones, renueva nuestro amor por los que están, Señor, sin ti. Yo te amo, mi Señor. Yo siento la presencia de Dios en este instante. Siento su fuerza, siento su fuego, siento su poder, siento que Él quiere hacer maravillas en ustedes, en sus familias, en sus corazones. Siento que Él ha venido para que su vida sea llena de Él, para que su vida sea llena de Él. Llénanos, Señor, con tu dulce amor, Jesús. Santifícanos en ti, Señor. Llama a tu pueblo en oración, Señor. Presencia, Señor, es lo más hermoso que hay. Tu presencia es sanadora, tu presencia es libertadora. Tu presencia, Señor, nos hace sentir libertad, nos hace sentir un aire diferente. Tu presencia guarda nuestra vida, Señor. Oh, aleluya. Dale un aplauso fuerte, Señor. Tome su lugar. Dios está llamando a su pueblo a tener un encuentro con Él, a que lo conozcan. Pero conocer a Dios teológicamente nos hace caer a nosotros
en una cantidad de vacíos. Yo no pretendo en esta segunda hora abarcar todo lo que tiene que ver con la teología propia o la doctrina de Dios, sino que más bien quiero tratar de apasionar su corazón por conocer a Dios personalmente, por conocer a Dios profundamente. Cuando nosotros entramos en todos estos terrenos teológicos, encontramos que la existencia de Dios tiene muchos enemigos. La forma de entender que Dios existe tiene muchos enemigos. Aquí hay una lista de todos los enemigos que tiene la existencia de Dios. Por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo considera que Dios no necesariamente necesita existir. Sin Dios, el ateo vive con la premisa de que Dios no existe, no lo necesito. Y ese ateísmo tiene varias formas de entender. Hay unos ateos teóricos y hay unos ateos prácticos. Y el ateo no necesariamente es una mala persona. El ateo no necesariamente es una persona que vive sumergida en las tinieblas, ¿no? Hay personas que son ateas, pero son buenas personas, educados, estudiosos, trabajadores. El problema es que están peleados con Dios. ¿Y por qué están peleados con Dios? Están peleados con Dios porque no logran entender su grandeza, su existencia. Como no lo ven, como no lo sienten, como no tienen esa fe para creer en lo sobrenatural, se pelean con Dios y entonces atacan en la religión. El ateo por lo general no ataca a Dios, porque ellos, ¿para qué van a atacar algo que ellos no creen que existe? Atacan la religión, atacan la forma de hablar de Dios, de nosotros los que creemos en Dios. Ahora, nosotros tenemos una ventaja frente a todo este mundo ateo, porque nosotros no hablamos de Dios desde una teoría, hablamos de Dios desde una experiencia personal con Él, desde una vivencia con Él. Entonces nosotros no hablamos de Dios, nosotros evidenciamos a Dios con nuestro fruto, con amor, con gozo, con paz, viviendo una vida diferente. Ahora, los agnósticos son aquellos que dicen: yo no puedo comprender a Dios, ni esa idea tan grande de Dios, a través del conocimiento, porque no puedo llegar a entenderlo. Entonces el agnóstico es sin conocimiento. Dice: mi conocimiento, la forma en que yo puedo conocer las cosas, no me permite conocer eso que es metafísico, que está más allá de lo que se ve. Puedo conocer una planta porque la veo, porque la puedo estudiar, porque puedo saber desde dónde viene. Entonces puedo tomar la semilla y puedo empezar a observar su proceso de germinación, de crecimiento, hasta que dé fruto. Entonces puedo aprender de la planta porque veo su semilla y veo su proceso. Pero Dios no, porque Dios es un hecho que no lo podemos explicar con palabras, a no ser por la revelación de Él. Y miren lo interesante del poder que tiene la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, infalible, superior a la conciencia y a la razón sin ser contraria a ellas. La Biblia es un libro que fue escrito por seres humanos, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y tiene inspiración verbal y plenaria. Y la Biblia tiene un origen sobrenatural y produce efectos sobrenaturales. Los que colocan sus ojos naturales en este texto sobrenatural, mientras van descubriendo lo sobrenatural de Dios, se manifiesta en su vida el poder sobrenatural de Dios. Y a través del conocimiento de Dios por la palabra, usted puede creer en milagros, en maravillas, en hechos portentosos, porque la Biblia es un libro que tiene un origen sobrenatural. Es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Es el libro más difundido en toda la historia de la humanidad. Es el libro más traducido a idiomas de todos los países. Es el libro que más han atacado y nunca han podido destruir, porque es el testimonio
de Dios para nosotros. ¿Cuántos creen eso que les acabo de decir? Aplaudan al Señor si usted lo cree. Bueno, aquí en adelante el que no aplauda no almuerza. ¿Está visto, no? A esa hora. El teísmo tiene un problema. El teísmo cree en Dios, ¿sí? Porque dicen que Dios existe, pero puede ser que la idea que tengan de Dios no sea la idea bíblica. ¿Por qué? Porque hay teístas que creen en un Dios, ¿sí? Pero puede ser cualquier Dios, ¿sí? Cualquier Dios. Nosotros somos teístas porque creemos en Cristo, el Hijo de Dios, que nos dio a conocer al Padre. Entonces, el teísmo debe enfocarse en Cristo. El T, con T, TH, ¿no? Teísmo, de Teos, tiene que enfocarse en la revelación de Dios. Porque hay teístas de otras religiones, hay teístas de otros tipos de dioses que no son dioses. El deísta con D, teísta, como con DS, teísta, el deísta cree en un Dios lejano, en un Dios que dejó unos principios sobre los cuales se rige el universo, pero no está acá. No está con nosotros cerca, no ha vivido en medio de nosotros, sino que cada quien se debe regir por esos principios que Dios ha dejado. Cada una de estas experiencias, sobre todo, que tienden a ser muy racionales, empiezan a distorsionar la idea de Dios. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, crecen más rápido los ateos que los cristianos. Hay investigaciones de instituciones cristianas que están alertando a las familias cristianas porque al haber abandonado la escuela dominical en las iglesias, al haber abandonado la formación de sus niños desde la casa, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es por la fe, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Como eso ya no se le enseña a los hijos desde casa, y mucho menos en los Estados Unidos, que es un país que se considera supracristiano, que se considera totalmente cristiano, pues ahora los jóvenes están yendo más al ateísmo que al cristianismo. Y es impresionante las estadísticas que han hecho en colegios y universidades. Por cada 3 jóvenes, 2 declaran ser ateos y 1 cualquier tipo de cristiano. Eso es grave y eso nos debería preocupar a nosotros, porque nosotros como padres muchas veces a los hijos no les dedicamos tiempo para mostrarles a Dios, sino que le decimos, vaya a la iglesia para que no se descarrile. Si no va a la iglesia, Dios lo va a castigar. Si me va a castigar y Él es castigador, pues entonces yendo a la iglesia o sin ir a la iglesia me va a castigar, porque hablamos mal de Dios, decimos cosas de Dios que no son reales. Dios no se anda castigando a gente por castigar, por ir o no ir a una iglesia. Dios quiere que las personas lo conozcan como un Padre bueno, justo, maravilloso, misericordioso, como un Padre en el cual se puede confiar. Él no anda por ahí mostrándose como un Dios que anda con un rayo en la mano, con ganas de calcinar a cuanta persona lo haga sentir ira. No. Si fuese así, la Biblia no estaría llena de ejemplos de misericordia, mucho más que de juicio. Entonces yo les hablaba de la ira de Dios como un atributo de Dios que tiene relación con su santidad, pero la misericordia de Dios tiene relación con su justicia. Dios es justo, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todas nuestras maldades. ¿Por qué no le mostramos eso a nuestros hijos? ¿Por qué no le mostramos con nuestro perdón hacia nuestros hijos cuando nos ofenden, el perdón de Dios hacia ellos cuando ellos ofenden a Dios? Pero hay padres que le dicen a sus hijos, pero usted no lo va a perdonar, esta no se la perdono. Bueno, y si no me perdona mi papá, que es humano, que es mortal, que está envejeciendo, que está chuchumeco,
pues Dios no me va a perdonar. Entonces, ¿para qué busco a Dios? Si mi papá no me perdona, Dios tampoco me va a perdonar. Entonces nuestras palabras son palabras también que hacen teología propia. Es decir, lo que nosotros decimos de Dios, eso es lo que la gente cree de Dios. Lo que nosotros actuamos, como nosotros actuamos siendo creyentes en Dios, es lo que la gente ve de Dios. Por eso tenemos una responsabilidad grande. Cuando los hijos de los cristianos no van a congregar con ellos desde niños, para que se les enseñe en la escuela dominical la palabra de Dios, para que conozcan, como Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras hacen sabio a las personas, le dan sabiduría. Entonces nosotros no podemos exigirle a un adolescente que está en los cambios hormonales normales de la adolescencia, pedirle que tenga oración, estudio de la Biblia, vigilia, ayuno, si los papás no lo hacen nunca. Los papás nunca ayunan, nunca vigilan, nunca sirven y le dicen al niño, vaya para la vigilia, vaya para el ayuno, vaya para que le saquen a los demonios que tienen por dentro. Está una locura mi casa. No, amados hermanos, nosotros necesitamos mostrar, manifestar a Dios en la casa. ¿Nadie dice amén? Amén. De ahí va a ser un llamado a la salvación. Necesitamos que Dios se manifieste en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, ¿por qué están creciendo más las personas que están inclinándose al ateísmo o al agnosticismo que al cristianismo? Porque no se habla bien de Dios, porque no se da a conocer bien a Dios. Ahora, todas estas corrientes, el panteísmo y el politeísmo, se diferencian que entre el panteísmo dice todo es Dios, cualquier cosa puede ser Dios. El politeísmo dice, pues hay muchos dioses, ¿para qué nos ponemos a pensar en uno solo? Si podemos inventarnos cualquier tipo de Dios. Todos estos son enemigos de la existencia de Dios, porque al fin y al cabo todas estas corrientes niegan que haya un único y verdadero Dios. ¿Cómo dice nuestra doctrina? Nuestra doctrina fundamental dice: creemos en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas. ¿Quiénes son esas tres personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son la única deidad adorable. Creemos en el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Génesis 1:1, ¿qué dice? En Arge, en principio, Bereshit bara Elohim, en principio creó Dios. Por eso nuestra doctrina fundamental dice: creemos en el único Dios verdadero manifestado en tres personas. ¿Y dónde vemos las tres personas ahí? Si está solamente Dios creando, ¿sí?, cielos y tierra. Se sobreentiende que esa palabra Dios en hebreo, Elohim, implica una pluralidad dentro de la singularidad. ¿Y cómo lo va a notar usted? Lo va a notar cuando Dios empieza a hablar. Porque entonces, si usted sigue leyendo Génesis 1, se va a dar cuenta que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí le aparece el Espíritu. Y como la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu, la palabra se movía, en hebreo significa empollaba. Es como una figura que cubría, como cuando la gallina cubre sus huevitos para crear vida, para que nazca un pollito. Entonces, en principio, Bereshit bara Elohim, crear desde la nada. La creación implica que Dios no necesitó materia prima. Una persona metalúrgica, alguien que le guste la metalurgia, puede crear una escultura, pero no la crea desde la nada. Su diseño está en su cabeza y se imagina unas figuras estrambóticas, con diferentes figuras geométricas o diferentes tipos de trazos, pero siempre va a necesitar materia prima. Va a necesitar materiales que pueden ser hierro, o pueden ser aluminio, puede ser
esto o aquello. Necesita materia prima. Va a necesitar soldadura. Va a necesitar algunos elementos químicos para limpiar o para darle ciertos colores a los metales. Él creó, pero no creó desde la nada. Creó desde algo que ya existía. La Biblia afirma que Dios creó desde la nada. Por eso creemos, según Hebreos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, Dios hizo que todo existiera por su poder y su fuerza. Quiere decir esto, que cuando leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no había un primer cielo y una primera tierra. No había una materia prima la cual Dios haya agarrado y haya dicho, bueno, a partir de acá voy a crear el universo. No, ¿sabe con qué lo hizo? Con su poder. Por eso el universo está en Él, no Él en el universo. Por eso todas las cosas dependen de Él, en Él subsisten. No hay forma de que el universo tan vasto, tan extenso, siga existiendo si Dios no lo sostiene. Y si sostiene el universo, también te va a sostener a ti. Va a sostener tu familia, va a sostener tu vida, va a sostener tu salud. Si Dios sostiene los cielos, a ti te va a sostener. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Y por qué vivimos tan preocupados? ¿Por qué vivimos tan angustiados? ¿Me estoy haciendo entender? La teología propia me sirve para una cosa, para darme cuenta que todavía no conozco totalmente a Dios. Porque si yo veo la magnificencia de Dios en este versículo tan cortico, y yo veo que Dios creó las cosas con su poder, con su misma esencia, ¿por qué cuando me hace falta algo en la casa, no se me activa esa fe en ese Dios tan poderoso y tan grande? ¿Por qué nos echamos a la pena cuando algo malo pasa? ¿Por qué renegamos de Él cuando algo está sucediendo? Eso indica que nuestra fe en Dios está muy limitada por las circunstancias humanas. Eso indica que yo no lo he conocido tal como Él es, sino que tengo unas ideas generalmente muy vagas, muy débiles, que hacen que las personas digan, Dios no me puede ayudar. Y en el momento en que usted dice Dios no puede, está anulando su omnipotencia. En el momento en que una persona dice Dios no sabe cómo yo puedo solucionar este problema, usted está anulando su omnisciencia. Entonces miren el poder de las palabras. Hagamos este ejercicio. ¿Cuántas personas de las que están acá conocen siquiera a una persona, a una sola, que se haya apartado del camino de Jesucristo por un problema que tuvo? Levanten la mano los que conocen a siquiera una persona que se haya apartado de Cristo por un problema que tuvo, de cualquier índole del problema. Alce la mano. Levanten la mano. Y los demás, háganse amigos. Es bueno tener amigos. No andar solo uno toda la vida. No, tengan amigos. Yo tengo a alguien. La persona que no digo que me ganó para Cristo, porque quien me ganó para Cristo a mí fue mi papá, con su testimonio, con su amor, con su integridad, con su fe, con su estudio bíblico, con su dedicación a Dios. Lo conocí de una manera sui generis, lo conocí de una manera diferentísima. Nadie le predicó, no estaba en una condición paupérrima para decir, llegó Dios en el momento indicado. No, estaba bien, profesional, bien económicamente, tenía un puesto de rama judicial, pero necesitaba a Dios en su corazón. Apareció un viejito que vendía pollos, le regaló una Biblia, nunca le predicó, solo le dijo estas palabras: doctor, siento que usted está buscando a Dios, lea este libro y lo va a conseguir. Pero no era una Biblia así, todas modernas como la nuestra, con letreros dorados y todo, no era un librito negro sin letreros.
no decía Santa Biblia por ningún lado. Ella llegó y la dejó. Después, una noche sintió como esa curiosidad de qué fue lo que me dio este señor. Un viejito como de unos 70 y pico de años que criaba pollos y vendía pollos en la plaza en Sevilla para sostener un templo de zinc y de tabla y de barro en los Alpes, no en los suizos, ¿no? En Carora. ¿Qué me dice los Alpes? La gente dice, no, pero tenían plata, estaban en Suiza. No, ni los Alpes italianos, ¿no? Allá en Carora, arriba. En lo más alto de Carora, en los Alpes. Y él vivía en Carora. Y él tenía una casa grande y atrás tenía un patio. Y ahí criaba pollos. El gordo, ¿no? Y entonces iba a la plaza, vendía pollos, con eso le daba comida a sus hijas y con eso sostenía el templo que tenía allá. Pero eso era un templo, porque el templo no es la piedra, el templo no es el cemento, no es el techo, no es el cielo raso. El templo somos nosotros. Pero el lugar donde se reunían era de techo de zinc. Yo mido como 1,78, tenía como 1,80, 1,85, tenía el techo. O sea que cuando nos parábamos a cantar a las 4 de la tarde el domingo en la tarde en Cúcuta, o sea que yo no me quedé sin pelo de milagro, ¿no? De ese calor, uno literalmente sentía como que lenguas repartidas de fuego había sobre la cabeza. Aquí, eso uno sentía el calor. El piso era de barro, de ese barro amarillo de allá de esa zona, y las paredes eran tablas, ¿sí? Por eso era fácil cantar y todos entonábamos porque tenía buena acústica, porque no había rebote. Entonces se sentía, todos cantábamos bien, ¿sí? Allá cuando yo hice mi primer especial, que él me puso a cantar un día, ¿sí? Me puso a cantar un coro de ese tiempo que tenía que ver con amar al hermano. Si tú no amas a tu hermano, Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para que cuando Cristo venga nos encuentre reunidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Ese fue mi primer especial. Pero como las paredes eran de madera, no se escuchaban los desafines, ¿sí? Así que yo pensé que cantaba. Hasta el día que me dieron un micrófono y me dijeron, cállese, predíqueme mejor. Y así fue que mi papá conoció al Señor, de alguien que nunca le habló de Cristo, pero se lo mostró. Se lo mostró con su actitud, con su amor. Y después de que él empezó a leer la Biblia, le dijo a Dios, bueno, si tú quieres que yo te conozca, dame un trabajo en el que yo pueda tener tiempo para la Biblia. Y lo nombraron a un trabajo en la rama judicial en un pueblito como a 45 minutos de Cúcuta. Un pueblito que era tranquilo, ¿sí? La gente, no era como Chinaco, para que todo el mundo se iba para allá. No había casi no había nada. Había cosas lindas como una quebrada y una piscina, pero no iba mucha gente. Era muy calmado ese pueblito. Y allá dedicó 4 años de su vida a leer la Biblia y obviamente a trabajar. Pero como no habían delitos, no habían cosas malas, pues él se lo pasaba bien y leía la Biblia todo el día. Y en eso él empezó a hablarnos a nosotros. Yo tenía 10 años y él empezaba a regalarnos libritos de historias de Jesús. Y en ese yo leí uno sobre la resurrección. Siempre me gustó leer y estudiar y pensar y analizar. Y había un librito sobre la resurrección de Cristo. Y tenía un gran dibujo al final en donde se veía una luz refulgente saliendo de una cueva y una piedra corrida y un poquito de la cueva abierta, y la luz salía de ahí y decía grande: Él resucitó, Él está vivo. Y eso me impactó a mis 11 años, me impactó. Y me fui para la iglesia tradicional donde vivía ahí, o sea, la calle era acá, la iglesia principal del parque era acá, y muchos vivíamos acá, así que yo me levantaba a las 6 de la mañana, cruzaba aquí en la esquina, y ahí ya estaba dentro del templo.
Y era muy dado por la educación materna de mi tía, de mi abuela, María Elena, muy devota, muy de oración, pero muy mal geniada ella. Yo le decía, mamita, la virgencita era así mal geniada como usted. Y él, no, mire eso. O sea, porque miren, mamita, debería ser como la Virgen, que se porta bien. Era mal geniada, era brava mi abuela. Pero era buena gente, todas las abuelas son lindas, Mal geniada y todo, pero muy lindas todas las abuelas. ¿Sí? Y resulta que, claro, tenía esa educación, pues uno sigue la tradición, sin conocer a Dios, ¿cierto? Repitiendo. Después de haber leído esa historia sobre la resurrección de Jesús y leer los pasajes que hablan de la resurrección de Jesús, esa mañana me desperté inspirado por el Espíritu Santo. Tenía 11 años y crucé la esquina y entré a la reunión de las 6 de la mañana. ¿Y por qué madrugaba ir a esa reunión? Porque a las 8 tenía partido de fútbol. Entonces, si no iba a eso, no me dejaban ir a fútbol. Entonces, primero tenía que ir allá, ¿cierto? Y resulta que me paro en toda la entrada y me quedo mirando fijamente allá al fondo, encima de la piedra del altar, un muñeco colgado. Y lo veo muerto y lo veo así, untado de sangre. Y me vino la imagen de la piedra movida y de la luz refulgente saliendo de la piedra y de ese letrero grande que decía, Él no está muerto, Él resucitó. O sea, pero lo veo bien muerto ahí. Y de repente tuve una epifanía, tuve una luz que me iluminó el cerebro. Y yo le dije, si durante todo el rezo no mueves la cabeza para demostrarme que estás vivo, creeré que tú no estás acá. Y me quedé mirando fijamente todos los 45 minutos del rezo. No pasé a la comunión ni nada. Bueno, no había hecho la primera comunión, pero me colaba a veces, porque iba sin desayunar. Siempre me quedé con ganas que me dieran vino y nunca me dieron. Me quedé así fijamente mirando. Pasó la primera parte, pasaron los rezos, pasó el credo, pasó la confesión, no movió la cabeza. Yo dije, tú no estás acá. Si tú estás vivo, ¿para qué te tienen colgado? Deberían tenerte así con los brazos abiertos como Superman así. Y entonces empecé a hacer así de para atrás sin darle la espalda al muñeco. Y cuando llegué a la puerta, no vuelvo a entrar. Tenía 11 años. Y tomé la decisión de nunca volver a entrar allá porque ese muñeco no se movió. Porque la palabra me había inspirado a creer que Él estaba vivo. Y si Él está vivo, no tiene por qué tenerlo muerto, porque Él murió, pero resucitó y ascendió a los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo vivo? ¿Cuántos alaban a Cristo vivo? Aleluya. Pero mi encuentro con el Señor vino a ser a los 14 años realmente. En ese tiempo mi papá nos enseñó la palabra, nos educó en la palabra, nos repetía la palabra, y por eso insisto tanto en que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación, es por la fe. Si no se enseña la palabra en la casa, no espere que sus hijos les enseñen en la iglesia. El templo no tiene siempre espacio para hablar todo lo que hay que hablar de Dios, porque a la gente no le gusta estar mucho tiempo en los templos. Si usted hoy en día hace un culto de 2 horas y media, hay gente que empieza a sentirse incómoda, empieza como que yo tengo que hacer, también digo que era de 1 hora y media porque está alargando. La gente hoy en día no tiene como esa misma pasión por las cosas de Dios. Entonces imagínense cómo va a tomar a uno en 45 minutos enseñarle todo lo que de Dios hay que enseñarle a nuestros hijos. A los hijos se les enseña en la casa y ellos empiezan a amar el templo. Bueno, entonces ese proceso se lo debo a mi papá. Pero ya cuando tuve un encuentro con el Señor, conocí a una persona que me dedicó tiempo desde los 14 como hasta los 15 años y medio. Qué hombre tan fiel, qué hombre tan dedicado. Ese hombre nunca me falló un martes a las 3 de la tarde para enseñarme la palabra.
Yo no sé si era que él no trabajaba, porque siempre me llegaba los martes a las 3 de la tarde. Yo decía, ¿cómo hará para dejar de trabajar? Yo tenía 15 años. ¿Cómo hará para dejar de trabajar, para venirse a visitarme? Y me traía estudios todas las semanas. Y de vez en cuando me decía que prestaba el baño y subía al segundo piso de la casa y se me metía en el cuarto sin yo darme cuenta y miraba que yo tenía todas las paredes llenas de grupos de rock, tenía todo, yo era fanático de la música rock. Y él empezaba a llevarme enseñanzas de la música secular, de qué venía, de qué producían, de qué pasaba. Y así pasó mucho tiempo. Con él fue que aprendí a servir. Porque él me dijo un día, el martes ya no voy a ir a su casa. Después de que me bauticé, el martes lo espero en el templo, a la misma hora, a las 3 de la tarde. Y vaya a ser vestido cómodo, porque vamos a hacer algo. Yo, bueno, me voy a llevar a jugar fútbol, era mi pasión. Y entonces no, me llevaba, era para darme la enseñanza allá y para ponerme a extender bancas en el templo. A pleno sol, a las 3 de la tarde en Cúcuta, me lo aguanto en Sinápolis, pero en Cúcuta, bancas que pesaban como 2 matrimonios a juro. Y cargue bancas y extienda bancas hasta las 5:30 de la tarde, terminaban sudado. Con razón, el Hijo de Dios me dijo que me fuera cómodo, porque terminaba jugando en sudor, pero jugando en sudor. Y luego tener que quedarme en el culto a las 7 de la noche, así todo sudado, maloliente. Y luego me decía, no se me vayan, porque tenemos que recoger todas las bancas. Ojalá fuesen sillas rimas. Eran bancas de madera con metal pesadísimas. Así que yo aprendí lo que era cargar la cruz y seguirlo. Solo que la cruz está en forma de banca. Hasta las 10 de la noche recogiendo banca. Y después me decía, bueno, Dios lo bendiga, se montaban las motos y a mí me tocaba irme a pie hasta la casa. Qué bendición. Me estaba formando Dios el carácter, me estaba formando a mí Dios el amor a la obra, el amor al trabajo en la obra de Dios. Y así me tuvo como un año casi extendiendo bancas, barriendo el altar. Gracias a Dios hoy hay techos, hay acondicionados, ventiladores. En ese tiempo el templo era al aire libre y había un árbol grandotote en la mitad de la cafetería que botaba hojas que ojalá fueran dinero, sería multimillonario. Todas las hojas que recogí, bolsadas y bolsadas de hojas para tener ese púlpito limpiecito. Y todos llegaban a buscar la gloria de Dios a las 7 y yo desde las 5 barriendo y extendiendo bancas. Pero ahí me enseñó Dios lo que vale servir al Señor, amar al Señor. Miren, les estoy hablando del año 1991. Yo solo tenía 15 años. Había tenido un encuentro con el Señor y había alguien que me estuvo enseñando la palabra y enseñándome con ejemplo, enseñándome viéndolo trabajar para el Señor, haciendo ayunos, reuniones de testigos en lugar de irnos al río, viéndolo hacer vigilia los viernes en lugar de irnos a pasear a la calle. Pero un día se casó, tuvo una hija, su esposa enfermó, al poco tiempo murió. Dios no la sanó, parecía que sí, no sé por qué no la sanó. Dios es soberano. Él puede, pero que pueda no quiere decir que siempre lo tenga que hacer, porque su propósito está por encima de nuestros deseos. Yo fui al lugar de la funeraria y a mí no me gustan las funerarias, yo soy enemigo de las funerarias. Es difícil para mí la funeraria porque para mí es difícil decir a una persona lo siento mucho cuando no estoy sintiendo nada. Es muy difícil decirle a la persona que lo acompaña en su dolor, si a mí me está doliendo, ¿cierto? Entonces yo no sé en esos momentos qué decir. Ya después que estudié teología pastoral, pues ya sé que hay que decir algunos versículos bíblicos, si hay que acompañar, pero uno de adolescente no sabe eso. Entonces fui y no quise entrar porque le tenía las cosas de la funeraria, ahora no me gustaba eso, no me gustan los muertos, sí me gustan los vivos nada más. Y entonces lo llamé a la puerta y lo abracé. Él es mucho mayor que yo, lo abracé. Y le dije, no entiendo, pero aquí estoy.
si me necesita para algo. Y me quedé ahí en la puerta, sentado en la primera sillita de la puerta para estar rápido, para escaparme rápido, y volarme rápido de ahí. Lo acompañé al entierro y estuvimos viendo la oración que hacían los cultos. Y un día me lo encontré y tenía el rostro diferente. Ya no tenía la sonrisa habitual de alguien que está apasionado por Dios, que sirve a Dios con todo su corazón. Ahora tiene el rostro duro, seco, serio. Él siempre me saludaba con una frase, una palabra que me puso, pero no se la puedo decir, se me quedó con las ganas. Y ese día me miró, me dijo, ¿qué hubo, Ricardo? Y yo sentí esa sequedad, ese dolor, y yo lo abracé nuevamente. Me dijo, no, ya estoy bien, pero así como que estoy bien. Un día cualquiera, tengo que hacer cortico el cuento rápido, por el tiempo, el almuerzo, todas esas cosas. Resulta que un día me lo encuentro y me dice, chamo. Entonces en pública habla así la gente, ¿no? El chamo, el pana. Y me dice, chamo. Me dice, chamo, me voy a meter a la policía. Yo lo miré y le dije, chamo. ¿Y eso por qué? Me dijo, ay, ya no se ponga ahora con sus cosas, que no sé qué. Yo ya para esa época, yo ya estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo me gradué del Instituto Bíblico en el año 1996. Ponga a pensar lo viejo que soy, para que se dé cuenta que Dios se nos rejuvenece como las águilas. Créalo, yo no le puedo decir la edad que yo tengo, pero Enoch y yo estamos más o menos parejitos. ¿Sí? Enoch vivió 365 años. Bueno, yo estoy ahí casi cercano por ahí. Me gradué del Instituto Bíblico en el año 1996. De la universidad me gradué en 1990, me casé en 1998. Y de ahí en adelante pues estoy sirviendo al Señor. No sé cuánto, ya eso es del siglo XX, ya me olvidó. Sí, saqué cuenta, a ver cuántos años tendrá este pastor. Al que lo encuentre la cifra le dan el almuerzo ahorita. Resulta que yo estaba más grandecito, ya estaba entendiendo la palabra, estaba estudiando teología. Y yo le dije, usted oró para preguntarle a Dios si Él quiere que usted vaya a la policía. Y me responde esto. Me dice, yo oré para que Dios me diera una esposa y me la dio. Yo oré para que Dios me diera una hija y me la dio. Yo oré para que Dios sanara a mi esposa y me la sanó. Yo oré para que Dios no me quitara a mi esposa porque ella tuvo una recaída, ella tuvo una sanidad temporal en donde vivió unos meses más porque estaba muy mal y después tuvo una recaída. Y me dijo, yo oré para que Dios no me quitara a mi esposa y me la quitó. ¿Por qué le tengo que preguntar si me tengo que ir para la policía o no? Ahí me dio un dolor en mi corazón, pero un dolor. Y yo le dije, solo voy a orar para que Dios lo sane, para que Dios le sane su corazón. Pasados los años, 2, 3 años más, porque él me dijo que se iba a ir a la policía de adolescencias para trabajar con los jóvenes. Venía de mi papá, con mi papá veníamos de San Antonio y por la autopista internacional por Lomitas veo una persecución de un comando de policía, en ese tiempo llamaba Cobra, que eran bravos, eran duros, esos de los Cobra. Y en la curva del puente que estaban haciendo el anillo vial, pasamos por ahí, ya habían atrapado el vehículo y el que estaba sacando al hombre del carro y le estaba dando con el arma era el que me discipuló a mí. Y lo escuché decir unas palabras tan gruesas que no me caben en la boca. Y yo me quedé mirando y le dije, papá, y me dijo, ¿para qué? Le dije, es que me pareció ver a alguien conocido. Y no, ¿cómo le ocurre? Dejen de ser imprudente, vamos a parar y vamos a tirotear y nos matan a nosotros. ¿Y en qué? Con todo, papá, ¿no? Salió corriendo. Uno siempre es arriesgado, ¿no? Al tiempo me lo volví a encontrar.
Como él tenía una forma característica, yo lo conocía de espalda o de frente, porque pasé muchos años con él. Estaba sentado en la avenida Primera, que es bajando con diagonal, donde están todas las cosas de las motos. La avenida Primera con diagonal. Y lo vi sentado arreglando una moto. Y yo, claro, como lo conocía tanto de espaldas, lo reconocí y me le paré al lado. Y le dije el nombre. Y le levantó la mano y me dijo: ¿qué chamo? Yo ya estaba pastoreando, ya estaba sirviendo a Dios, ya estaba enseñando en mi seminario bíblico, ya estaba yendo a predicar a muchas iglesias, todo gracias a él. Porque él fue el que me enseñó, él fue el que me hizo amar la obra de Dios, él fue el que me hizo amar el estar en la casa de Dios desde temprano. Por él aprendí a llegar 2 o 3 horas antes al culto para ver qué había que hacer sin esperar que me llamaran. Por él aprendí a llegar 1 hora antes del culto, a arrodillarme a orar. Así el culto empezara a las 7 de la noche, yo llegaba a las 6 de la tarde a arrodillarme a orar. Por él aprendí a amar la casa de Dios, aprendí a amar a Dios, conocí a Dios por las enseñanzas de él. Y me mira así y me dice: ¿qué chamo? Y yo todo alegre, todo efusivo, diciendo: ay, qué alegría verme, que no sé qué. Y me dijo: ¿y qué alegría? De verme así como estoy, fumando. Yo no me importa que no estén, yo a usted lo voy a amar siempre, porque por usted, mire, yo lo que he hecho en mi vida. Si no hubiese sido por usted, yo estuviera totalmente apartado de Dios, estuviera en la inmunda. Y él me dijo: ajá, ¿y qué? Bueno, qué chévere por usted, que le fue bien y ahora pastorea y no sé qué, y mire, no sé qué. Ahí yo noté ese dolor en el corazón. En un operativo por allá en Colinas, agarró a un ladrón y el ladrón le quitó el arma a él, y él, por agarrar el arma, disparó y le atravesó la mano. Y en la operación le dañaron los nervios de la mano y los dedos le quedaron montados. Entonces los tuvieron que sacar y le dieron ese trabajo en los talleres de reparación de las motos de la policía. Todos tenemos por lo menos una persona que conocemos, que conoció a Dios, que caminó con Dios, que fue un siervo de Dios, y por alguna situación con Dios, por alguna situación con la vida, se apartó de Dios. Esto quiere decir que nosotros, que perseveramos, tenemos la obligación de conocer cada día más a Dios y darlo a conocer como fuerza. Y tenemos que seguir orando por esas personas, y tenemos que seguir clamando por la salvación de esas personas, porque si nosotros solo buscamos la estabilidad y la comodidad de nosotros, estamos haciendo a medias la obra de Dios, porque la obra de Dios es cuidarnos a nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiere decir esto, que la obra completa de Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, es que nosotros debemos conocer a Dios para que nuestra vida espiritual sea verdadera, para que nuestra vida espiritual sea sólida, para que nuestra vida espiritual sea grande. Pero también tenemos que hablarle de Dios al inconverso, pero al descarriado también. Tenemos que rescatar a esas personas que por durezas y situaciones de la vida se apartaron de Dios. No podemos permitir que se nos endurezca el corazón, porque si Dios tiene amor para con ellos, nosotros también los debemos amar. Si Dios tiene paciencia con ellos, nosotros también le tenemos que tener paciencia. Acuérdense lo que dice Judas en su carta, que debemos sacar del infierno a los que se debilitaron, a los que se confundieron. ¿Por qué? Porque si los sacamos del infierno, habremos rescatado un alma del infierno. Es nuestra responsabilidad. Hermanos amados, conocer a Dios solo para decir que conocemos a Dios no tiene sentido. Los demonios también creen y tiemblan. A nosotros no nos llamaron solo a creer en este precioso y poderoso Dios que creó los cielos y la tierra. Nos llamaron para dar a conocer las cosas maravillosas, las cosas admirables del Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay que darlo a conocer. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos aplauden al Señor? Apláudanlo con todas sus fuerzas. Así que cuando nosotros nos ponemos a mirar qué opina la gente de Dios,
pues vamos a encontrar todas esas falsas maneras de creer en Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de Dios? Vamos a mirar algunos textos. Y solo vamos a mirar esos 3 textos porque, como les digo, yo no pretendo abordar absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios. Pretendo más bien dejarlo hambriento de Dios, dejarlo con ganas de Dios. Que usted diga, a partir de hoy le voy a decir al pastor de la casa, no a mí es mesado, ¿no? Enséñeme más de Dios, traiga más enseñanza de Dios. O sea, que yo le hago la víspera, pero usted lo calma, ¿sí?